Muchas gracias, licenciada Morales Lazo. Es momento de dar espacio a los medios de comunicación. Nuestra compañera María José Mancilla tiene el micrófono. 2 preguntas por medio de comunicación sobre el tema que estamos abordando. Gracias y muy buenos días. Mi nombre es Alfredo Mendoza de Noticiete y TN23. Ustedes han pedido que se certifique lo conducente por la revelación de un caso bajo reserva contra el personal que estuvo en las diligencias en el Tribunal Supremo Electoral. También se ha pedido lo conducente en contra de la magistrada Blanca Alfaro. Sin embargo, ¿quiénes son las otras personas? ¿Cuántos son las personas que estuvieron presentes? Y si van a realizar otras denuncias de personas ajenas al Tribunal Supremo Electoral, que a decir de ustedes en esta conferencia, revelaron información del caso que se mantenía bajo reserva. Muy buenas tardes, muchas gracias. Como lo indiqué, se solicitó que se certificara lo conducente en contra del personal que estuvo presente en la diligencia, que fueron varios profesionales del Tribunal Supremo Electoral, tanto del Departamento de Informática, así como de encargados de jurídicos del Tribunal Supremo Electoral, asimismo en contra de la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Odilia Alfaro Guerra, y en contra del secretario de Comunicación de la Presidencia, Santiago Palomo Vila, por los ilícitos penales que indiqué, que son obstaculización a la acción penal, revelación de información confidencial o reservada y abuso de autoridad. Muchas gracias. Tengo otra pregunta para el secretario, el señor Pineda. Él mencionaba al inicio de la conferencia que hay denuncias de corrupción en contra de distintos ministerios, para que nos pueda especificar un poco más respecto a estos casos, cuántos son los que tienen registrados. Efectivamente, gracias ahí por su pregunta, y vale la pena aclarar precisamente porque el día de ayer se hizo una comunicación pública desde el organismo ejecutivo en torno a 131 denuncias que ha presentado el ejecutivo. Hago aclaración, no el secretario en su momento, ahora secretario de la Presidencia, en su momento comisionado contra la corrupción, sino que distintos ministerios. De esa cuenta, de esas 132 denuncias, no son 131, son 132 las que hemos recibido. Están en activo 43 y ya están concluidas 73. Esto con distintos caminos jurídicos según la investigación que arrojó cada una de esas denuncias. Eso quiere decir nuevamente que ustedes pueden observar que se utiliza de manera tendenciosa y perversa el traslado de información a la población guatemalteca con el fin de engañarles y hacerles ver una situación que no está sucediendo en la realidad. Y no está sucediendo en la realidad porque se pueden observar en cada una de las carpetas presentadas en los expedientes específicos, de los cuales, dicho sea de paso, pues el secretario de Comunicación Social de la Presidencia no es parte y nuevamente es irresponsable opinar de expedientes de los que no tiene conocimiento. Además de eso, digamos, es importante también trasladar a la población guatemalteca que en ese sentido, pues el Ministerio Público cumple con su función. La función es investigar todos los hechos que se denuncian, absolutamente todos. Todo ente privado y público está obligado por ley a colaborar con el Ministerio Público en el flujo de esta información y de estas denuncias. De esa cuenta, digamos, además de estas 131 denuncias, pues se están atendiendo las 1.250 denuncias diarias que recibe el Ministerio Público, que también, dicho sea de paso, estamos en una eficiencia del 97% para darle una salida jurídica a estas denuncias, por lo cual, nuevamente, es mentira, no es cierto, es falso que haya un atraso inadecuado en el Ministerio Público para atender cada una de las denuncias. Y por ahí mencionaron también en algún momento un uso excesivo de la prisión preventiva, y le hago un análisis comparativo en donde los datos precisamente matan cualquier relato, ¿verdad? Si usted compara los primeros 4 años de la gestión, por ejemplo, de la fiscal Telma Aldana, con los primeros 4 años de la gestión de la doctora Consuelo Porras, hay una disminución del 22% en el uso de la prisión preventiva en los casos sometidos a conocimiento del Ministerio Público y que son autorizados por juez competente. Entonces, nuevamente, traslado de mentiras, falsedades y situaciones que no son ciertas con el único fin de obstaculizar investigaciones en el Ministerio Público.
Buenos días, fiscales y secretarios. Ustedes mencionan que se certifica lo conducente contra profesionales del TSE y del Departamento de Informática y de Jurídico. ¿Pueden indicar los nombres, ya que el caso se encuentra bajo reserva? Y hago esta pregunta porque es de conocimiento de todos que el secretario y la magistrada tienen antejuicio, pero el personal del TSE no. Entonces esto quiere decir que se está pidiendo orden de captura, si me pueden aclarar. Y tengo otra pregunta también, pero me reservo el derecho. Gracias. Muchas gracias. La certificación de lo conducente y la orden de captura son dos figuras totalmente diferentes. La certificación de lo conducente es solicitar al juez que ordene se inicie una investigación, por lo que el Ministerio Público iniciará la investigación como corresponde, con el debido respeto de los derechos que gocen algunos de los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, lo que indiqué y también en la pregunta que la antecedió, volví a reiterar, es que se solicitó que se certificara lo conducente en contra del personal que estuvo presente en la diligencia del 18, 22 y 23 de julio. Asimismo, de la magistrada Blanca Odilia Alfaro Guerra y del señor Santiago Palomo Vila. Muchas gracias. Aclarar un poquito y avanzar un poquito respecto a la pregunta que usted hace, porque aprovecho también para aclarar nuevamente este flujo de información falsa que está girando en torno a las figuras que existen en la legislación guatemalteca. La fiscal a cargo del caso le acaba de dar una explicación técnica de lo que está sucediendo en ese caso, pero es importante acotar tres temas. Digamos, la certificación de lo conducente no es una criminalización de las personas involucradas en esta investigación. La investigación lo que permite es averiguar qué es lo que realmente pasó, porque lo que sí es un hecho notorio es que alguien dentro de esa diligencia que sabía, habiendo firmado el acta, que la diligencia estaba bajo reserva, pues trasladó la información a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral y trasladó la información también a personal de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, porque era básicamente imposible que ellos se enteraran de esa diligencia porque estaba dicho por escrito y firmado por ellos en ese documento que estaba bajo reserva. Entonces, ¿qué es lo que advierte el juez en este caso? Que efectivamente alguien está incurriendo en ese verbo rector. Digamos, es bien fácil entender el derecho penal porque una acción que se establece como verbo de acción es constitutiva de delito. Cuando lo denunciado encuadra en ese verbo rector, entonces hay necesidad de investigar quién es el que cometió esa acción. Entonces aquí sí hay un sinnúmero de personas que participaron en esa diligencia, pero seguro no todas las personas dieron esa información para revelarla. Hay una persona en particular o algunas personas en particular que lo deben de haber hecho. Lo importante en la investigación es hablar con cada uno de ellos y quien no haya cometido ninguna acción delictiva tiene que estar totalmente tranquilo que no va a haber ninguna acción en contra de esa persona. Quien sí se debe preocupar es quien cometió esa acción, ¿verdad? Entonces es muy importante aclarar esto, porque fíjese que hay también una transmisión de esa información en que el Ministerio Público al momento de realizar sus investigaciones está criminalizando a la población y eso no es cierto. El Ministerio Público solo está tratando de entender qué sucedió respecto del hecho denunciado. Si de la investigación nadie generó ninguna acción, entonces no podemos actuar en contra de esa persona. ¿Por qué no podemos actuar? Porque luego tenemos que ir ante el juez competente a mostrarle los indicios que se obtuvieron para determinar que existe una posible culpabilidad de alguien. Pero si no hay indicios, el juez no va a otorgar luego, ligar a proceso a alguien o una orden de captura o cualquiera de las distintas figuras que la ley permite en torno al tema. Entonces, nuevamente el pueblo de Guatemala debe estar tranquilo. El trabajo del Ministerio Público cuando realiza su investigación es únicamente averiguar lo que está haciendo posiblemente comisión de delito, únicamente. Una vez con prueba y evidencias, pues sí ya se acude ante juez. Dicho eso, cada una de las partes, incluso hubiese un actuar del Ministerio Público en el que se presenta, por ejemplo, Ángel Pineda ante el juez competente porque hay un indicio de que él fue el que reveló esa información, en consecuencia, yo tendré el derecho de defenderme y presentar los recursos de impugnación que estime adecuados para hacer ver que el trabajo del Ministerio Público está o no está en ley. Nuevamente, no es criminalización.
Y aquí, insisto, yo lo hablé al inicio de nuestra intervención, para el inicio de esta conferencia de prensa, hay adrede, creo yo, y de mala fe, como bien lo expuso la señora fiscal hace un momento cuando habló del caso en particular, hay una mala fe en confundir las distintas fases procesales del proceso penal con el fin de que la gente crea que este actuar del Ministerio Público es criminalizar personas, bajo ningún punto de vista. Y aún así, se acude ante juez, se acude con prueba sustentada, que el juez la tiene y que las partes la están evidenciando dentro del expediente. Por eso ve usted que a pesar de que ayer, por ejemplo, voy a retrotraer otro caso, pero está ligado en este patrón sistemático, el presidente de la República dice que va a provocar la revocación del amparo que se le otorgó al Ministerio Público, pero no hizo uso del recurso de apelación que tuvo en su momento para esa resolución y ese tiempo ya precluyó para ellos. Entonces, nuevamente, mienten a la población, además mencionando un recurso que no existe en la legislación guatemalteca porque la revocatoria no existe en la ley de amparo para oponerse al amparo. Lo único que existe es la apelación. Entonces, creo que es sumamente necesario que tomemos la responsabilidad de vida cuando nos comunicamos a la población guatemalteca, porque el confundirla sí es preocupante, ¿verdad? Gracias. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta, pero voy a tener que hacer una repregunta de la respuesta que me dan. Pido que me aclaren porque entonces si se certifica lo conducente contra Santiago Palomo y Blanca Alfaro, sería una solicitud de retiro de inmunidad y en este caso el juez ordenó o sí aprobó que se certificara lo conducente, es decir, aprobó que se investigue a estas personas, ya que eso no lo han aclarado todavía. Y ahora sí viene mi segunda pregunta, aprovechando que el caso ahorita no se encuentra bajo reserva por lo que ustedes acaban de informar hace un momento, ¿cuál era el objetivo de hacer esas diligencias? ¿Qué era lo que estaban buscando? Gracias. Muchas gracias. Como indiqué, el juez contralor autorizó y certificó lo conducente en contra de las personas que ya indiqué. Las personas que gozan del derecho de antejuicio, el Ministerio Público tiene que establecer si dicho hecho delictivo es espurio, es ilegítimo o es político, y si no, solicitará el retiro de antejuicio. Es decir, nuevamente son dos figuras diferentes, la certificación de lo conducente y la solicitud del retiro de antejuicio. Y en cuanto a la pregunta de con qué objeto se realizaron las diligencias de investigación, yo hice acotación al inicio de mi disertación que la reserva se levantó de manera parcial únicamente para informar la forma en la que se llevó a cabo la diligencia, para evitar una mala información o una ilicitud en la información de la misma. Sin embargo, la reserva es parcial y el caso sigue protegido bajo la figura legal de la reserva judicial. Vamos a dar el espacio al secretario contra la corrupción previo a la siguiente pregunta, perdón. Solo para aclarar un poquito más la respuesta a la señora fiscal. Diariamente el Ministerio Público efectúa diferentes solicitudes a los tribunales de justicia. También cuando presenta solicitudes de antejuicio, lo hace directamente, en este caso podemos mencionar a la Corte Suprema de Justicia. Quiero aclararles algo. El Ministerio Público realiza estas solicitudes, pero es un juez, o son jueces, en este caso, en el caso del antejuicio, los que resuelven al final. Por eso es que no podemos aceptar que se señale que el Ministerio Público criminaliza. No, el Ministerio Público presenta las solicitudes y es con base en la argumentación, en los diferentes medios de investigación que hay, que los jueces resuelven. Por eso es que no se puede consentir que el Ministerio Público criminaliza, porque lo pone de conocimiento de un juez y al final el juez es el que decide al final otorgar la solicitud del Ministerio Público o no. Diariamente en los tribunales, para quienes cubren noticias en torno de tribunales, hay solicitudes que hace el Ministerio Público y los jueces dicen no. Igual para cuando los defensores hacen solicitudes, hay algunas que las autorizan los jueces y otras no. Entonces, por eso es importante aclarar todo esto y para que sepan que en el tema del antejuicio es un derecho que le asiste a todas las personas de presentarlo.
y ya serán los jueces los que determinan si este es espurio, ilegítimo o con tintes políticos. Entonces es importante aclarar eso, que independientemente de las solicitudes que se hagan, va a haber una persona que es totalmente ajena a la institución que va a resolver, y en este caso son los jueces. Gracias. Muy buenos días, fiscales, secretario. Pues habiendo aclarado que el padrón electoral pues es un registro público, ¿podría el secretario de Comunicación Social, el licenciado Santiago Palomo, haber incurrido en el delito de utilizar recursos del Estado y medios de información del Ejecutivo para desinformar? ¿Cómo lo ven ustedes? Muchas gracias. En ese sentido, el padrón electoral y los datos que en él contiene son públicos. Cualquier persona que tenga interés, bajo el aval del artículo 225 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, lo puede requerir al Tribunal Supremo Electoral y él mismo está en la obligación de entregarlo. Lo que es público es los datos que contiene el padrón electoral a quien lo requiera. Lo que no es público es la información de una diligencia de investigación dentro de una carpeta o de un expediente ministerial que encima que no es sujeto procesal y que encima esta carpeta ministerial tiene la figura legal de la reserva judicial. ¿Qué quiere decir la figura de la reserva judicial? Como ampliamente ya lo hemos dicho, es una orden de no divulgación de ninguna situación que conlleve el expediente. En este caso específico era una orden judicial de no divulgar ninguna circunstancia que dentro de la diligencia se llevara a cabo. El señor Santiago Palomo Vila no estuvo presente dentro de la diligencia de investigación y no es sujeto procesal dentro de una carpeta ministerial, por lo que una diligencia de investigación de un expediente del Ministerio Público no es un dato público. Los datos que contiene el padrón electoral sí son datos públicos y cualquiera los puede requerir, que son dos circunstancias totalmente diferentes. Aclarar que el padrón electoral es público o no se puede hacer. Indicar qué diligencias de investigación se llevaron a cabo a alguien que no es sujeto procesal y peor aún usando una vía oficial del gobierno, eso no se puede hacer. Muchas gracias. Pero por eso podría él incurrir ¿Perdón? ¿Podría él incurrir entonces en un delito? Él puede haber incurrido en el ilícito penal de abuso de autoridad, haber abusado del cargo que ostentaba para hacer pública una información que tenía la orden de reserva y de no divulgación. Gracias. Muy buenos días. Esta es una pregunta para usted, secretario general. Usted mencionaba que 73 denuncias habían sido concluidas. ¿Me podría mencionar algunas de estas, por favor? Gracias. Gracias por su pregunta, porque nos permite aclarar nuevamente esa falsa comunicación que le generan a la población guatemalteca en un patrón sistemático de mala fe en mala información y desinformación. Mire, la ley orgánica del Ministerio Público es clara, específica, expresa en indicar que cada caso particular no es de conocimiento de personas que no sean parte de esos expedientes. Dicho esto, cuando se tenga que comunicar algo de un caso en particular, el único que puede autorizar la comunicación de esos casos es el fiscal a cargo de esa investigación. Tal como usted lo observa el día de hoy, la fiscalía que tiene a cargo el caso en específico ha tomado decisiones jurídicas específicas para poder comunicar un punto en particular de una investigación también individual. En el caso de todas estas denuncias, la ley regula la no comunicación pública de manera general de estos casos por una situación muy sencilla. No se puede vulnerar la presunción de inocencia a las personas involucradas en esas circunstancias. Lo que yo le puedo hacer es
ponerle a disposición el departamento de prensa del Ministerio Público para que si un caso particular es de interés de usted como periodista, se le pueda preguntar al fiscal específico que de cada uno de esos casos en particular si se puede informar o no al respecto de ese tema. ¿Por qué? Porque de esos casos alguno puede estar en reserva, alguno puede estar ya desestimado, alguno puede haberse llevado ya a primera declaración, no lo sé. Lo importante es poder acotar que hay una falsa narrativa en torno a que no se está haciendo nada respecto a estos expedientes. Aquí sí tenemos que respetar lo que establece la ley. No podríamos vulnerar la ley porque precisamente otro de los mandatos del Ministerio Público, además del ejercicio de la acción penal pública, es velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Adelante, por favor. Es que usted lo había mencionado al principio que 73 habían sido concluidas. Sí, efectivamente, 73 son concluidas. De memoria no le tendría yo datos de cada uno de esos casos, uno en particular, porque el deber de informar respecto a esos casos le compete al fiscal de cada investigación respecto de la fiscal general de la República. Si el fiscal en las funciones que tenga pretendería que en la función que tiene el secretario general pueda dar asesoría técnica en el expediente, pues yo con mucho gusto podría comparecer en ese expediente, pero sería un abuso de mi parte tener conocimiento de esos expedientes en este momento si el fiscal a cargo de esa investigación no lo ha autorizado en ese momento. Entonces sí es muy importante poder aclarar esto porque no es una negativa a su pregunta en torno al tema, sino que es importante que puedan trasladarse a la población guatemalteca que existen pasos específicos fijados en la ley para poder informar de un caso en particular. Por eso, si usted tuviese necesidad de poder que le podamos informar de un caso en particular, con mucho gusto respecto a ese caso particular, se puede pedir al Departamento de Información y Prensa que se comunique con el fiscal específico para ver qué autoriza ese fiscal en torno a ese expediente. Y damos paso a la última pregunta. Muchas gracias. Buenos días. Fiscal Morales Lazo, no hay una contradicción en cuanto a, usted dice que el padrón electoral es público, pero este padrón electoral recuerdo que tiene información privada como es el número de DPI, dirección o algún teléfono. No hay una contradicción en eso porque para eso ustedes tienen que tener una orden de juez para tener esa información de todos los ciudadanos. Me reservo el uso de la palabra para otras preguntas. En ese sentido, se puso a la vista de todos la orden judicial que tenía el Ministerio Público para poder requerir y realizar todas las diligencias que en ese momento se realizó en esa diligencia de investigación del 18, 22 y 23 de julio. El tema que el padrón electoral, los datos no sean sensibles, que sean públicos, lo establece la ley electoral y de partidos políticos en su artículo 225. Es la misma ley la que indica que son datos públicos, que los datos del padrón electoral son públicos y que pueden ser entregados por parte del Tribunal Supremo Electoral a cualquier persona que los requiera. Es decir, no es contradictorio, es lo que está establecido en la ley. La ley establece que el padrón electoral es público. Y de todas formas, para todas las diligencias de investigación, para la copia digital que se fue a requerir, así como para la auditoría a los sistemas informáticos del Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público sí contaba con una autorización judicial que se puso a la vista y en este momento está a la vista de todos los presentes, por lo tanto se hizo de la forma legal. Muchas gracias. Solo el secretario general va a añadir a su pregunta. Sí, muchas gracias ahí para el distinguido amigo de la prensa. Efectivamente creo que es muy importante la aclaración que hace la fiscal que tiene a su cargo el caso, porque sí hay orden de juez competente, ¿verdad? Se mencionó al inicio de su disertación y importante nuevamente con la pregunta que respondía a su compañera hace un momento. Toda esta información solo obra dentro del expediente para conocimiento de las partes. Entonces, no es cierto que se va a dar un mal uso de esa información en torno al tema. ¿Y por qué no se va a dar uso de esa mala información en torno al tema? Porque el propio artículo 225 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos le da publicidad a esa información. Entonces, sí, yo siento que debe haber un poco más de responsabilidad en torno a cómo se traslada la información a los medios de comunicación
y también a la población guatemalteca, porque la propia ley le da la publicidad a ese acto. No es cierto que hay información sensible, porque la información sensible está regulada específicamente en la Ley de Información Pública y el padrón electoral no está dentro de esa categoría de información sensible en la Ley de Información Pública. Entonces, rogaríamos que por favor se traslade de manera adecuada esta información a la población guatemalteca para no dar lugar a confusiones que son no adecuadas, ¿verdad? Por favor. Solo para aclarar un tema ahí, pueden consultar la Ley de Acceso a la Información Pública. En su artículo número 9 se establece cuál es la información sensible, que es la que no puede ser en esta forma pública, ¿sí? Entonces, para que ahí podamos hacer esa pequeña diferencia. Y en este artículo 9 se establece cuál es, y dentro de ese texto que se encuentra ahí, no se encuentra ni el nombre, ni el número de DPI, ni el domicilio o la residencia para votar. Eso no es una información sensible, porque la propia ley, como ahí lo pueden ver, establece que esos datos que obran en el padrón electoral son de público acceso, ¿sí? Y solo agregando algo más, el artículo 224 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos también le ordena al Tribunal Supremo Electoral darle una copia del padrón electoral a todos los partidos políticos previo al proceso electoral que se llevó a cabo en el año 2023, es decir, todos los partidos políticos también tienen una copia del padrón electoral, así como ya lo indicamos antes, cualquier otra persona que tenga interés puede requerirlo, ya que la misma ley lo establece como información pública. Gracias por la respuesta y la aclaración, y creo que esa es parte de la responsabilidad que ustedes tienen como funcionarios y conocedores, entonces por eso nosotros tenemos la libertad de preguntarles. Entonces, en cuanto a al tema de la reserva judicial que ustedes han mencionado y han explicado, también mi pregunta es, ¿qué pasa con esas cuentas de Net Center que también divulgan información de casos particulares o de relevancia, y no hay ningún avance sobre una investigación sobre este tema? ¿Cómo lo explican? De que sí, no hay un abuso también de parte de la reserva judicial para unos casos y para otros casos no se conocen los avances. Sí, muchas gracias ahí por la pregunta. Sí, nuevamente hay una confusión de términos, ¿verdad? No es cierto que no estén avanzando esas investigaciones. Estas investigaciones están en desarrollo. De hecho, se menciona a distintos ciudadanos guatemaltecos en la República de Guatemala como posibles personas responsables en esa divulgación de información. Es importante hacer acotación que en cada uno de los expedientes participan varias personas dentro del personal del Ministerio Público, dentro de las judicaturas, también dentro de los quienes se querellan de manera adhesiva al expediente, ¿verdad? Y por supuesto estas investigaciones están en desarrollo para determinar quién pueda desarrollar ese tema en particular o quién puede haber generado alguna comunicación en torno a un caso específico que esté bajo reserva. Si así fuese y hay evidencia de que eso se dé de esa manera, pues por supuesto tiene que haber una consecuencia en torno al tema. Pero las denuncias se han recibido. De hecho, el Ministerio Público ha aperturado de oficio investigaciones en torno a personal del propio Ministerio Público para estas circunstancias. Entonces, hay que esperar que esas investigaciones arrojen la situación específica de quién sea el causante de esa revelación de información. Y secretario, pues, ¿cuánto podríamos más esperar en este caso algún avance? Usted lo menciona, pues han pasado meses y no es la primera vez que se conoce de esta cuenta de máster, que sea la información, y pues siempre usted lo ha mencionado en diferentes entrevistas de que se está investigando, pero tampoco se tiene ningún resultado, como en este caso de esta conferencia de que se dio información. Sí, sí ha habido resultado, mi estimado. Si gusta usted, podemos preguntarle a cada uno de los fiscales que tienen a cargo esa investigación para que determinen ellos si se puede informar en torno al tema. De hecho, ya hay personas que tienen una sindicación en torno a esta circunstancia. Lo que sí no es cierto es que sean personas a las que se quieren mencionar y atacar específicamente en torno a estas cuentas, ¿verdad? A veces parecería que hay una intencionalidad que sea una persona en específico, pero la investigación arroja que son otras personas. Entonces, la verdad se encuentra a través de esa investigación y sí hay avances en torno al tema, y lo denota precisamente el 97% de eficiencia del Ministerio Público en cada uno de los casos en su conocimiento. Gracias.
Muchas gracias. Perdón, solo respetemos el orden de las preguntas, para eso tuvimos un listado previo, ¿verdad? Pero le vamos a dar el espacio para que pregunte. De acuerdo, está bien. Gracias. Secretario, ¿nos puede dar el número de expediente de esa investigación que usted acaba de mencionar con las cuentas que filtran información en redes sociales? Y también respecto a la pregunta que la respuesta que hizo el secretario contra corrupción, dice que en el padrón electoral hay una parte de datos sensibles y hay una parte de datos que no son sensibles. ¿Ustedes tienen esa parte de datos sensibles? ¿Eso se solicitó? Tal vez lo voy a aclarar yo antes para darle la palabra a mi compañero. Él no dijo que hay datos sensibles y no hay datos sensibles en el padrón electoral. Él lo que le dijo es que en la denominación de datos sensibles que se encuentra en la Ley de Información Pública no está encuadrado el padrón electoral. Es decir, el padrón electoral no cuenta con datos sensibles. Nuevamente, es una mentira y una falsedad lo que expresaron algunos personeros del gobierno de Guatemala y del Tribunal Supremo Electoral en torno al tema. Es el por qué la señora fiscal ya fue muy enfática y con una explicación muy detallada para poder explicar este tema. Tal vez lo que le pediríamos ahí es que sí podamos trasladarle a la población la información correcta, ¿verdad? Porque no hay datos sensibles en el padrón electoral. Ahí los compañeros acaban de poner nuevamente en pantalla el artículo 225 de la Ley Electoral de Partidos Políticos, en donde usted puede ver específicamente que dice el padrón electoral es público, por lo que podrá ser consultado por cualquier ciudadano interesado. Entonces, nuevamente, si usted va a la ley específica de la materia y visualiza qué significa información sensible, tiene una denominación completamente diferente a lo que establece este artículo. Entonces, no fue eso lo que dijo mi compañero. En torno al tema, con mucho gusto se le puede dar información de cualquier caso en particular, si el fiscal a cargo de esa investigación así lo permite, y en consecuencia ellos le podrán dar esa información. Solo voy a responder a la pregunta por educación. Yo lo que mencioné fue que el padrón electoral lo que tiene en sí son los datos como el nombre, el número de DPI y la residencia de que ustedes o todos como ciudadanos damos al momento de empadronarnos. ¿Y para qué le sirve esta información al Tribunal Supremo Electoral? Para establecer los centros electorales, los distritos electorales donde vamos a votar todos los ciudadanos. Yo a lo que me referí fue que esos tres datos no conforman parte de información sensible, como lo establece el artículo 9 de Ley de Acceso a la Información Pública. Y pues para aclarar y resolver la duda voy a tener que leer el artículo. Y el artículo 9 establece que la información sensible son todos aquellos datos personales que se refieren a características físicas o morales o de las personas, o a hechos o circunstancias de su vida privada, como los hábitos personales, el origen racial, étnico, ideologías, opiniones políticas, creencias religiosas, los estados de salud físico o psíquicos referentes a sus preferencias o vida sexual, situación moral y familiar, o otras cuestiones íntimas de similar naturaleza. Todo eso no obra en el padrón electoral. Y si ustedes recuerdan, los que fueron a votar, nosotros firmamos al momento de ejercer nuestro voto. Esos mismos datos que están en esos listados en las mesas son los mismos que constan en el padrón electoral. Entonces, el Ministerio Público, al momento de solicitar el padrón electoral y, como ya lo mencionó la fiscal, que el mismo Tribunal Supremo Electoral le trasladó al Ministerio Público de manera voluntaria hace un año atrás el padrón electoral, solo le pudo haber transmitido esos tres datos, porque son los únicos tres datos que como ciudadanos entregamos al momento de empadronarnos y que sirven para alimentar ese padrón electoral. Entonces, por favor, yo creo que con esto aclaramos la duda. Gracias. Muchas gracias y damos paso hoy sí a la última pregunta. Muchas gracias. Secretario, en cuanto usted acaba de mencionar que si la Fiscalía permite o autoriza conocer el número de expediente de la investigación de los net centers que divulgan información, usted lo mencionó, se ha empezado de oficio. ¿Por qué no debería darnos esa información si es información pública? Muy sencillo, Joel. Fíjate que cuando un fiscal está investigando un caso, puede ser que ya tenga en la mira, digamos, para utilizar un término coloquial que entienda la población, a una persona en particular. Entonces,
Ponele que él te diga esa información hoy a vos y te diga, fíjese que ya estamos a punto de aprender a una persona. La persona que es responsable de ese tema lo escucha públicamente y puede darse a la fuga. Entonces, de ahí la importancia clara de que el Código Procesal Penal deje únicamente en conocimiento de las partes lo que obra en un expediente. Esto no es porque nosotros no te querramos dar la información, es porque el Código Procesal Penal en el artículo 314 así lo establece. Si entonces empezásemos a violentar la norma, el trabajo del Ministerio Público no es el correcto. No es algo arbitrario, Joel, no es algo inadecuado. Si el fiscal así lo determinase, así debería de ser. Yo desconozco cómo puede estar avanzando esa investigación. Nuevamente, a una de tus compañeras les acabamos de explicar cómo funciona la estructura del Ministerio Público, cómo está organizada en su ley orgánica, precisamente porque lo que protege la ley es la presunción de inocencia a todas las partes. El hecho que se esté investigando una situación no implica culpabilidad de nadie. Entonces hay que respetar la inocencia de las personas, porque puede ser cierto que la persona que tú puedas pensar que es la culpable no lo sea. ¿Por qué? Porque la evidencia sí lo va a demostrar. Entonces hay que tener responsabilidad en torno a esa situación y respetar a la ley, ¿verdad, Joel? Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.